Y de eso voy a hablar hoy, de la educación de los hijos. La educación de los hijos. Hay una historia que no es una historia inventada, es una historia real. Cambié los nombres por respeto a las personas. Pero don Sebastián estaba muy contento, muy alegre, muy feliz cuando nació su primer hijo. Le puso por nombre Johnny. Le amaba tanto a ese niño eran sus dos ojos. Así que era tanto el amor que él tenía a ese niño que lo canalizó de una manera equivocada. El niño fue creciendo y cuando él quería algo, él solo tenía que tirarse al piso y él solo tenía que gritar. Cuidadito con que la esposa, cuidadito con que mamá tocara a ese niño o corrigiera a ese niño, cuidadito, porque se las tenía que ver con él. Él le tenía prohibido a ella que corrigiera al niño. Si el niño hacía algo, ella tenía que ir con él. Y como eran sus dos ojos, todo estaba bien, nada estaba mal. Así fue creciendo Johnny. Vinieron otros dos hermanitos, pero él seguía siendo el consentido. Fue creciendo mimado y consentido a tal grado que se fue convirtiendo en alguien exigente, abusivo, manipulador, irrespetuoso, vulgar y violento. Cuando llegó a ser joven, era tanto ya el abuso que él cometía, que él llegaba a la casa, dejó de estudiar, llegaba a la casa, y cuando llegaba a la casa pedía comida. Y si no había comida, le gritaba a su mamá. Así lo hacía. El papá no decía nada. Lo hacía, eso que le estoy diciendo, lo hacía con la mamá y lo hacía con el papá. Ya era incontrolable la situación. Y de esa manera se comportaba. Era notable su inclinación por los tatuajes. Se empezó a tatuar su cuerpo. Él se sentía orgulloso de andar tatuado. Y así siguió, pero empezó a unirse con grupos o con maras delincuentes y empezó a andar haciendo fechorías. Lo que hacía en su casa lo trasladó a la calle y se comportaba en la calle de manera violenta, de manera abusiva, de manera irrespetuosa. No le importaba nada ni nadie. Simplemente así se comportaba. Lo triste es lo siguiente. Ya tenía muchos enemigos en la calle. Porque cuando no corregimos a los hijos en la casa, los van a corregir en la calle. Y en la calle no los van a tratar con amor, se lo aseguro. Tenía cuentas pendientes por todos lados. Se la debía a unos muchachos. Esos muchachos se pusieron de acuerdo. Le tendieron una emboscada en un lugar donde sabían que él pasaba. Lo balearon y pensaron que lo habían matado. Lo dejaron. De ahí la llamada a los padres. Johnny está tirado en la calle porque lo acaban de balacear. Imagínense cómo se iban a sentir los padres. Y allá estaba él tirado en la calle, ensangrentado. Lo llevan al hospital. Cuando llegan al hospital del pueblo,
El hospital dice: nosotros no tenemos los equipos y medicamentos para tratarlo, necesitamos trasladarlo al hospital de la capital. Dicen entonces con la ambulancia, y va la ambulancia y a 1 hora de camino se echa a perder la ambulancia. Dicen los de la ambulancia: de regreso al hospital a cambiar de ambulancia. Para todo esto, él estaba al borde de la muerte. Para no hacerle larga la historia, unas semanas después regresó a casa en una silla de ruedas, paralítico para toda su vida. Y terminó amargado, lleno de odio y deseando morirse. La primera escuela está en la casa. La primera escuela está en la casa. Los primeros maestros que tenemos en nuestra vida son nuestros padres. ¿Aló? Usted es un maestro, aunque usted no lo ha querido ver o no lo ha querido comprender o no se había dado cuenta, usted es un maestro. Dígale a que está a su lado: usted es un maestro. Proverbios capítulo 22 versículo 6 dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Proverbios 22, 6, pero en la Nueva Versión Internacional dice de la siguiente forma: instruye al niño en el camino correcto, y aun en su vejez no lo abandonará. La Biblia no está hablando de una educación que tiene que ver con matemáticas, que tiene que ver con ciencias sociales, ciencias naturales o idiomas. No está hablando de eso. La Biblia va más allá. Los padres somos los primeros maestros de nuestros hijos. Y no son clases de matemáticas las que les vamos a enseñar. Son principios y son valores que le vamos a transmitir. Y no solamente de manera verbal, sino vivencial. Dicho de otra manera, no solamente hablado. Tienes que ser así o hazlo así. No, hijo, así se hace, mírame. Hijo, hay que ser honesto, pero mírame a mí, yo soy honesto. Hijo, hay que ser trabajador, pero mírame a mí, así se trabaja. Nosotros somos los primeros maestros. Mis hermanos, si nosotros no educamos a nuestros hijos, en la calle los van a educar. Si nosotros no corregimos a nuestros hijos, en la calle los van a corregir. ¿Qué prefiere usted? ¿Verlo llorar porque usted tuvo que corregirlo? ¿O prefiere usted llorar porque un día se lo lleven a su casa en una silla de ruedas? ¿O porque un día se lo llevan en un cajón a su casa? Aquí está su hijo, Señor. Aquí está su hija, señora. Los padres son los primeros maestros de nuestros hijos. Debemos enseñarles principios. Mire, le doy una lista así breve de algunos principios. Debemos enseñarles el temor de Dios. Debemos enseñarles que la Biblia es la palabra de Dios y hay que amarla, hay que leerla y hay que obedecerla. Hay que enseñarles a nuestros hijos. Debemos enseñarles a nuestros hijos la obediencia. Debemos enseñarles a obedecer a sus padres y a obedecer a las autoridades.
Debemos enseñarle a nuestros hijos a amar y respetar la vida propia y la vida de las demás personas. Debemos enseñarle a nuestros hijos a tener buenas relaciones con las demás personas. Debemos enseñarle a nuestros hijos principios como: todo lo que siembras, eso vas a cosechar. Debemos enseñarle principios como: hijo, nosotros no traemos nada a esta tierra y nada nos vamos a llevar. Nuestros hijos tienen que saber esas cosas. Debemos transmitirle valores. Déjeme, le doy una lista breve así de valores, algunos valores que se me vinieron a la mente mientras escribía el mensaje. Debemos enseñarle el amor a nuestros hijos. Debemos enseñarles el respeto a nuestros hijos. Debemos enseñarles la amabilidad a nuestros hijos. Debemos enseñarles el servicio. Debemos enseñarles el trabajo. Debemos enseñarles a ser generosos. Debemos enseñarles a ser humildes. Debemos enseñarle a nuestros hijos a tener buena administración, a ser buenos administradores. Debemos enseñarle a nuestros hijos a ahorrar. Son algunos valores que le estoy describiendo, pero hay muchos valores que tenemos que transmitirle y enseñarle a nuestros hijos. Repito, la primera escuela está en casa. Los primeros maestros son los padres. Crecer a nuestros hijos sin instrucción, mis amados hermanos, es prácticamente prepararlos para la ruina, para la desgracia. Crecer a nuestros hijos sin instrucción, crecer a nuestros hijos sin principios y sin valores, es prepararlos para el fracaso en la vida. Yo escuché esta frase hace unos cuantos años. La escuché de un amigo. Y desde que la escuché, incluso la escribí y se me grabó y dije: esto es mío. Y escuché esta frase que dice: hay que preparar a los hijos para el camino y no el camino para los hijos. Hay padres que están preocupados cómo prepararles el camino a los hijos, pero están descuidando lo mejor, lo principal, que es preparar a los hijos para el camino. Se lo voy a decir de manera diferente. Preparar a los hijos para el camino es enseñarles principios, enseñarles valores, darles educación. Eso es prepararlos a ellos para el camino. Preparar el camino para los hijos. Usted está pensando en qué herencia le voy a dejar, cuántas casas le voy a dejar, cuántos terrenos les voy a dar cuando me muera. Y yo no digo que eso es malo, pero eso debe ser secundario y no primero. ¿De qué le sirve que le deje riquezas a su hijo si no le dejó valores y principios para que él sepa administrar esa riqueza? En términos de 6 meses, en términos de 1 año, se acaba la fortuna que usted le pueda dejar. La va y la despilfarra porque a él no le cuesta nada. Hay que preparar a nuestros hijos para el camino y no el camino para nuestros hijos. Lo segundo, quiero que vea conmigo este ejemplo de instrucción. Y si usted puede acompañarme en 2 de Timoteo capítulo 1 verso 5, hay un ejemplo muy tremendo aquí. Y no solamente es cualquier ejemplo, es un ejemplo contundente, es un ejemplo claro, es un ejemplo que se quedó allí plasmado para nosotros. Ese ejemplo está en 2 de Timoteo capítulo 1 verso 5, el ejemplo de Loida y Eunice, la abuela y la madre de Timoteo. Dice 2 de Timoteo 1:5, trayendo a la memoria la fe no fingida. Diga conmigo, fe no fingida. No les oigo. Dígalo más fuerte, fe no fingida. Ojo, porque el problema muchas veces es que estamos colmados de religión y religiosidad. Leados conmigo, como que no quieren que les enseñe estas cosas. La fe no fingida. ¿Por qué pudieron influir
estas dos mujeres en la vida de Timoteo, Pablo lo dice, porque tenían una fe no fingida, es decir, una fe real. Lo que eran en la calle, eso eran en la iglesia y eso eran en la casa. No había una fe fingida, era una fe real. Yo le pregunto a usted, ¿cuántas veces lo han visto a usted, sus hijos, cuántas veces lo han visto a usted orar? ¿Lo han visto a usted pasar 2 horas, 3 horas orando y sus hijos se dan cuenta y lo vieron que usted está orando? ¿Cuántas veces sus hijos lo han visto a usted ayunar? ¿Cuántas veces sus hijos lo miran a usted leer la Biblia? ¿Cuántas veces sus hijos lo miran a usted hablar con la verdad? Lo miran a usted ser alguien servicial, amable, respetuoso, generoso. O lo miran a usted ser una persona orgullosa. Conmigo no se metan, que yo aquí, que yo allá. Y sus hijos lo están viendo. Están aprendiendo del primer maestro que tienen. O miran que usted es una persona humilde. Eso les está transmitiendo, eso les está enseñando a sus hijos. Entonces dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Y estoy seguro, dice Pablo, que en ti también. Y mire lo que dice 2 Timoteo 3:14, mire lo que dice. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Wow. Sabiendo de quién has aprendido. No aprendiste de cualquiera, aprendiste de tu abuela, aprendiste de tu madre. Personas genuinas, personas con una fe no fingida. Y dice el verso 15, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. ¿Saben nuestros hijos la escritura? Timoteo sabía las escrituras. ¿Por qué Timoteo sabía las escrituras? Porque en casa le enseñaban las escrituras. Así que aquí hay un claro ejemplo de instrucción de nosotros como padres a nuestros hijos. Lo tercero que quiero mencionarle es: la instrucción es una ordenanza. La instrucción es una ordenanza. No es opcional, mis queridos hermanos, no es opcional. No es si quiero. La gente lo toma así, la gente no creyente, pero el creyente debe reconocer que tiene la responsabilidad, tiene el deber delante de Dios de instruir a sus hijos. Mire lo que dice Deuteronomio capítulo 11, verso 18 y 19. Deuteronomio 11, 18 y 19 dice: por tanto, pondréis estas mis palabras en tu corazón y en tu alma, y las atarás como una señal en tu mano, y serán por frontales entre tus ojos, y las enseñarás a tus hijos, hablando de ellas cuando te sientas en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. El instruir a nuestros hijos no es opcional, es una ordenanza. No es algo que Dios está diciendo: si quieres puedes ser maestro, si quieres puedes instruir. No hay opción. Tienes la responsabilidad de instruir a tus hijos, de educar a tus hijos. Y es una ordenanza de parte de Dios para nosotros. Ahora, Dios dice que debemos usar diferentes medios para transmitir los principios de la Escritura. Dice que debe ser como algo que pongas en los frontales o en los postes, en la entrada de la casa,
en la salida de la casa, debes de tener ahí la escritura y que tus hijos puedan aprenderla. Y hoy en día nosotros tenemos tanta facilidad para poder enseñar a nuestros hijos la palabra de Dios, pero hay tanta facilidad. Mucha música contiene la palabra de Dios. Ojo, dése cuenta que música están escuchando sus hijos. ¿A usted no le importa qué clase de música escuchan? ¿Aló? De repente están ahí con pura metálica y usted feliz de la vida y no sabe qué clase de música están escuchando. Y si hay que llamarles la atención, hay que llamarles la atención. Porque ellos están tiernos y ellos quieren experimentar, ellos quieren conocer y se encuentran con nuevas cosas en la vida, en el mundo. Pero uno como padre tiene la responsabilidad, tiene la ordenanza de parte de Dios, tiene el deber de cuidar la educación de sus hijos, instruir a sus hijos. Entonces tiene que ver usted qué tipo de música ellos están escuchando y usar los diferentes medios. Hoy hay tantas formas. Yo me he sentado con mi familia y hemos visto algunas películas, algunas cristianas y otras no cristianas, pero que contienen un mensaje muy positivo y nos han bendecido. Nos han bendecido cuando nos hemos sentado a mirar ciertas películas muy buenas, por cierto, que de alguna manera en medio de la película hay principios bíblicos y hay valores, y ahí se están transmitiendo, ahí los estamos viendo. Hay tantos medios que hoy podemos usar. En aquel entonces Dios le dijo al pueblo de Israel: usen los dinteles de la casa, usen los postes, péguenlo ahí, escriban la escritura para que ellos lo miren, lo lean, lo aprendan. Pónganselo en la mano como una pulsera. Pero hoy hay muchas formas. Lo que Dios está diciendo es: usen los medios que hay, aprovéchenlos para enseñarle a sus hijos. Y no solo eso, lo otro que veo en este texto es que Dios también dice que debemos aprovechar cada oportunidad, cada tiempo. Dice: hácelo cuando vas por el camino. Váyase de viaje con sus hijos a pasear, pero aproveche una oportunidad para hablarles. El año pasado tuvimos un bonito viaje. Fuimos a Almolonga. Yo tuve una experiencia muy linda. Nos despertamos 2 de la mañana, 3 de la mañana, ¿qué horas eran? No recuerdo. 2 de la mañana. Y oramos. Y temprano de madrugada los levantamos a ellos. Dios había puesto algo en nuestro corazón. Y los levantamos a ellos e hicimos un momento muy, muy especial. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Cuando vamos en el camino, usted hace un viaje, no solamente lo haga por ir a pasear. Está bien pasear, está bien disfrutar, está bien ir a divertirse, pero aproveche los momentos para instruir, para enseñar a sus hijos. Aprovéchelos. Hoy me recordaba de algo que yo hacía cuando Imer estaba pequeño. Incluso Abigail no se recuerda, pero Imer sí se recuerda. Yo les contaba historias. Y no era que las leía en un libro, yo me las inventaba en ese ratito y ahí se la contaba en ese ratito la historia. Y a través de la historia algo le estaba yo enseñando. Principios, valores. Uno puede aprovechar cada oportunidad. Uno mira una película en la televisión, hay algo importante, inmediatamente: ¿viste eso? ¿Entendiste qué significa? ¿Ves por qué es importante? Y nuestros hijos aprenden, lo entienden. Con la música lo mismo, con la tecnología lo mismo. Podemos aprovechar las diferentes formas y podemos aprovechar cada oportunidad que nosotros tengamos. Pero les recuerdo y les repito, la instrucción es una ordenanza, no es opcional. Y lo cuarto que quiero compartirle hoy es que la instrucción conlleva corrección. Repita esto conmigo: la instrucción conlleva corrección. Y quiero que leamos 3 textos bíblicos y necesito que usted los busque en su Biblia. Hay más, por supuesto que hay más,
pero solo voy a compartirle 3. El primero está en Proverbios capítulo 19, versículo 18. Proverbios capítulo 19, verso 18. Yo no sé si así dice en su Biblia, pero en esta versión que escribí, y creo que la Reina Valera del 60 dice: castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza. Ojo, mas no se apresure tu alma para destruirlo. Cuando hemos hecho los retiros o cuando hemos hecho los encuentros, encontramos gente que tiene odio hacia su papá o incluso a su mamá, porque hubo una ocasión en que lo corrigió, pero lo hizo violentamente. Y eso llegó al fondo del corazón de ese niño y creció con eso en su corazón. La Biblia dice que hay que castigar a los hijos, pero dice que no se apresure para destruirlo. Hay un punto también en la corrección cuando es demasiado tarde. Para Johnny era demasiado tarde la corrección. Demasiado tarde. Y esto a mí me viene a la memoria un caso similar. Un muchacho igual, un niño, creció consentido, se tiraba al piso, pedía lo que quería, la mamá se lo daba y con eso lo tranquilizaba. Y el niño creció siendo un manipulador. El niño le decían: no enciendas el televisor, él lo encendía. El niño le decían: no abra la puerta, él abría. Todo lo que le decían no, él más lo hacía, y más lo hacía, y más lo hacía. Fue creciendo con eso, que para él romper las reglas era algo que se divertía haciéndolo. Y no le importaba quién se enojara y quién no se enojara. Cuando aprendió a manejar, no le importaban las reglas de tránsito. Y hay países donde usted se va a mover de un lugar a otro, pero hay cierta cantidad de velocidad a la que usted puede ir. Y de igual manera hay vías que solo son de una vía y usted no puede venir a la contraria porque no se puede. Pero él era experto en romper las leyes, en quebrar las leyes, y un día se tiró en una calle contra la vía. Y en esa calle había una escuela, y de esa escuela estaban saliendo los niños, y él iba a toda velocidad. Pasó con su carro, miró el niño, pero ya no se pudo detener. Así que se pasó llevando el niño. Frenó, pero destrozó al niño. El padre del niño estaba ahí. El padre del niño perdió el control y se fue detrás del muchacho que había frenado el carro adelante. Lo saca del carro y lo empieza a golpear. La policía llegó y la policía no hizo nada, se puso a observar. Cuando la policía miró que el muchacho ya ni siquiera respondía, estaba tirado en el suelo, y aquel hombre con el conocimiento perdido iba de golpearlo, hasta ahí se lo fueron a quitar. Aquel muchacho entró al hospital grave, logró vivir, pero terminó en la cárcel con solo su cuello y su cabeza podía mover. Todo su cuerpo estaba inmovilizado. La mamá llegó a verlo y no haya ni las palabras para dirigirse a su hijo. Y él se le queda viendo a la madre y le dice: si me hubieras corregido, yo no estaría aquí. Imagínense cómo se sentía esa mujer. Le dice él:
un niño que se tiraba al suelo y gritaba, te logró controlar y no pudiste controlarlo. Si me hubieras corregido, si hubieras agarrado un cincho y me hubieras dado para que yo me enderezara, no estaría en esta cárcel y no estaría desgraciado como hoy me encuentro. Llega un punto en la vida en que es demasiado tarde la instrucción. Puede ser muy tarde. Cuando su hijo ya se convirtió en un alcohólico, cuando su hijo ya se convirtió en un drogadicto, cuando su hijo o su hija ya se convirtió en una prostituta, cuando ya su hijo está destrozado, ya es muy tarde. Quiero mostrarle otro texto de la palabra de Dios. Proverbios 29:17. Le dije que son 3 textos. Proverbios 29:17 dice: corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Corrígelo. No lo destruya. No lo destruya. No porque se puso a pelear con su esposa o con su esposo, la agarra con su hijo y contra él se descarga todo el enojo y la cólera que usted tiene. Error. Grave, fatal error. Pero debemos corregir a nuestros hijos. Hoy en día, esta sociedad posmodernista está metida en un lío tremendo, pero tremendo. Hay países, dentro de ellos Estados Unidos, usted no puede corregir a un hijo. Si usted agarra un cincho y usted le pega al niño, el niño ya sabe, marca el 911. Sí, ¿qué va a decir? Papi me pegó. Oh, sí. A la cárcel, señor. Preso. Y mire qué sucede. ¿Qué sucede? Vea usted, váyase a ver la historia no mucho tiempo atrás. Y hay niños que han entrado con arma a la escuela y han hecho una matazón. Hay jóvenes que han entrado a las universidades y han hecho matazón. Ahí están los resultados. Porque corregirlo no se puede porque, le dañas la estima al niño, le vas a crear un complejo. ¿Cuál complejo? Ni que nada. Usted lo va a enderezar, usted lo va a ayudar para que no crezca torcido. Así que los hijos hay que corregirlos, repito, sin destruirlos, porque no se trata de que usted lo va a destruir. Por eso han entrado ese tipo de leyes, por los abusos de los padres. Y Efesios capítulo 6 verso 4 dice: y vosotros padres no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Quiero concluir esta noche recordándole lo que dice Timoteo capítulo 3 verso 4. Habla de aquellos que servimos al Señor y dice que gobierne bien su casa y que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Y Hebreos capítulo 12 verso 6 dice: porque el Señor disciplina a los que ama y azota a todo aquel que recibe por hijo. Nuestros hijos necesitan corrección y nuestros hijos necesitan disciplina. Es simple, hermanos, es bien simple. Si el niño hizo algo malo, es de llamar al niño, es de decirle: hijo, ven aquí. ¿Te diste cuenta de lo que hiciste? Sí. ¿Sabes que lo que hiciste no está correcto? Sí. ¿Sabes que lo que hiciste tiene consecuencias? Sí. Ok, hijo, durante una semana tú no vas a ver televisión. Eso se llama disciplina. ¿Aló? Pero el niño dice: solo 1 hora es.
y le toma la medida. El niño sabe que a las 2, 3 horas ya papá cambió, ya papá está contento, ya mamá cambió, ya mamá está contenta, y va y enciende el televisor. No hay disciplina. Nuestros hijos necesitan corrección y disciplina. ¿Qué es corrección? Llamarlo y decirle en qué falló, en qué está lo incorrecto que hizo. Y la disciplina consiste en que usted le va a privar de algo. Hoy en día algunos ya tienen hasta teléfono. Que usted le quite el teléfono y le diga: hijo o hija, durante un mes no vas a tener teléfono. Esa es la consecuencia de lo que hiciste. Durante un mes no vas a entrar a ver internet. Pero si como padres no corregimos, pues entonces le aseguro que en la calle sí lo van a corregir. Y no lo van a corregir de la mejor manera. Así que yo prefiero corregir a mis hijos en la casa y no que me los corrijan en la calle. ¿Cuántos aman a sus hijos? ¿Cuántos aman a sus hijos? La Biblia dice que el padre que ama a su hijo lo corrige.